Bueno, Pablo, contame un poquito de tu trayectoria. En principio, vos entraste a la universidad a través del Colegio Nacional Buenos Aires, ingresaste en el año 72, ¿esto es correcto? Sí, yo entré al Buenos Aires en el 72, en la dictadura de la NUCE, digamos, ya que estamos en el tema, Claro. para ubicarnos históricamente. Agarré toda la época de lo que nosotros llamábamos el Flower Power, ¿no? Digamos, la época de Cámpora. Después toda la época en la que la situación se deterioró y mucho con la AAA, con la intervención a la Universidad de Ivanisevic y Otaragano, el golpe en el Buenos Aires, y después entré acá en el 78, o sea, salí de Buenos Aires en el 77. Vamos paso por paso. Vamos paso por paso. Contame con qué colegio te encontrás en el año 72. ¿Era una situación muy represiva la que se vivía? ¿Cuál era el clima del colegio? Mira, en retrospectiva era una pavada. Era una situación relativamente represiva en la cual en el primer día venían a decirnos cuánto era el largo del pelo que podíamos llevar, 2 dedos por encima del cuello de la camisa. Ahora, yo recuerdo que la profesora que en ese momento vino a comentarnos esto, que no me acuerdo bien qué cargo jerárquico tenía en la estructura del colegio, años después era la que nos defendía frente a los atropellos de la otra dictadura, de la dictadura en serio, digamos. En ese sentido, yo era un pibe muy chico, yo estuve solo primer año, o sea, casi al principio segundo ya vino el Flower Power, o sea, fue el 73, marzo del 73, y en ese primer año, bueno, qué sé yo, uno venía del primario. Yo recuerdo que hubo algún tipo de huelga o algo por el estilo organizado por los pibes más grandes. Yo iba a la mañana, entraba de noche, y tengo, o sea, todavía era oscuro, tengo la imagen de los pibes más grandes tratando de que no entrara gente al colegio porque había algún tipo de huelga. Los más grandes estaban a la noche, iban al turno vespertino. Yo recuerdo haber entrado y desde entonces pienso qué carnero, esa vez entré. Mi justificación era que tenía 12, 13 años, digamos. Pero bueno, y después al año siguiente ya hubo, bueno, fue el cambio de autoridades, qué sé yo, y yo ya ahí empecé a militar. Yo milité durante muchísimos años y prácticamente, yo podría decir que sigo militando. Empecé a militar en la TERS, que era la asociación estudiantil en aquel entonces de lo que hoy es el Partido Obrero, o sea, sería el equivalente de la Unión de Juventud por el Socialismo. Yo empecé a militar estando en segundo año y bueno, y milité ahí en la dictadura, en el colegio, en la dictadura en la facultad. Después me fui afuera. Cuando volví, participé de la fundación de la Asociación Gremial Docente, primero de la facultad y después de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, en ese sentido yo, digamos, la primera parte era joda, digamos, lo que yo te decía, lo del Flower Power, y después cuando se vino la dictadura, bueno, se puso complicado. Y contame cómo era ese clima del año 73, ese Flower Power, como vos le decís, cómo se tradujo en el colegio, cómo lo empezaste a vivir vos, tus compañeros. Por de pronto se eliminó uno de los elementos represivos que nosotros teníamos todos los días, que era el uniforme. Por de pronto dejamos de usar el uniforme, ni hablemos de que si el pelo podía ser tal largo o no. Y entonces todo ese clima de escuela secundaria en la cual los profesores y los alumnos están del otro lado, ¿viste? Los alumnos buscábamos cómo cagar a los profesores, no sé, copiándonos, rateándonos, ese tipo de cosas. Todo ese clima se diluyó. No porque hayan cambiado los profesores, algunos claramente cambiaron, sino porque cambió mucho la onda, ¿no? Y después, bueno, había una efervescencia de lo que era la militancia política. Había enorme cantidad de pibes que militaban, sea en la Juventud Peronista, sea en la FEDE, sea en la TERS, como militaba yo, había en la Juventud Radical incluso, había muchos chicos que militaban, y había un cuerpo de delegados, donde, bueno, cada división tenía su delegado, había una organización, que después, cuando viene la intervención de la universidad, por ejemplo, se toma el colegio, como se toman las distintas facultades, oponiéndonos a la intervención, y bueno, yo participé de las tomas,
asamblea permanentemente, o sea, era un estado de mucha efervescencia. Y ahí empezaron a ocurrir, un poco antes, vos me dirás, hechos de violencia. Y en el colegio, bueno, la intervención nos tocó muy fuerte. Yo, estando en cuarto año, para darte una idea, a mí me llevan preso desde el colegio. O sea, en el colegio me encuentran con unos volantes políticos y me llevan al rectorado y el rector dice, llamen a la segunda, a la comisaría segunda. Y salgo del colegio a las 2 de la tarde entre dos canas que me meten en el patrullero y me llevan a la comisaría. ¿En qué año Y esto fue en cuarto año, 75. O sea, todo ese periodo represivo, digamos. En cuarto año yo tuve eso, en quinto año, ya de cuarto año me la tenían jurada, digamos. En quinto año hubo un episodio tonto, una cuestión así de conducta y qué sé yo, y como sanción, en el colegio no te podían expulsar. Lo que podían hacer era dejarte libre si vos tenías muchas faltas. Entonces te suspendían. Tenías muchas suspensiones, te quedaban libre. Como no me podían suspender porque se estaban acabando las clases y los días que faltaban eran menos que la falta que a mí me quedaban disponibles, bueno, me suspendieron esos 4 días que faltaban y me pasaron a la tarde. O sea, me desarraigaron, digamos. Yo había hecho quinto año a la mañana, hice sexto a la tarde. Y en sexto año finalmente se consiguieron lo que quisieron y me dejaron libre el 1 de noviembre, 30 días antes de recibirme de bachiller, me dejaron libre. O sea, tuve que dar todas las materias libres. Eso es todo, ese era el clima. El clima realmente era muy jodido, era muy militar, hubo muchos chicos desaparecidos. Ahí hubo también algo, tenía que ver un poco, yo siempre cuento que la organización en la que estaba yo, insisto, lo que hoy es el Partido Obrero, de alguna manera vio venir, tenía una caracterización correcta de la situación en ese momento, de toda la situación que implicaba antes del golpe, ¿no? Sí. Que implicaba la AAA y los desaparecidos en esa época. O sea, nosotros tuvimos desaparecidos de fábrica, gente a la que se chuparon la fábrica, delegados. Y entonces, por ejemplo, habíamos cerrado el local que teníamos, un local que teníamos por Almagro. En un momento, en el 75 se cerró y al poco tiempo que se cerró le pusieron una bomba. Entonces, ya de antes del golpe, nosotros teníamos mucho cuidado con lo que hacíamos. Cosa que otras organizaciones, que el Partido Comunista mantenía los locales abiertos después del golpe, y entonces se chupaban a la gente de los locales del Partido Comunista. El PTS en esa época vendía los periódicos en los kioscos. Después del golpe estamos hablando, después del golpe militar. Entonces vos ibas a comprar el periódico del PTS al kiosco de diario y ahí nomás te chupaban. En ese sentido, nosotros tuvimos relativamente pocos desaparecidos, pero muchos amigos míos que estaban en otras organizaciones, o incluso estando en estas, desaparecieron. Yo cuando fue el golpe, me fui a mi casa. O sea, a mí me llamaron y me dijeron, vos te vas de casa, porque vos estuviste en Cana hace 2 años, hace 1 año y medio. Así que yo no me acuerdo cuánto tiempo después del golpe no estuve en casa. Antes del golpe, cuando se vivía ya este clima de violencia, digamos, parapolicial en ese momento, con bandas de ultraderecha, ¿lo discutían ahí en el colegio entre las distintas fracciones que formaban los centros de estudiantes? ¿Buscaban protegerse de alguna manera? ¿Cada organización decidía lo suyo? ¿Cómo lo manejaban? Porque ustedes eran chicos de 15, 16 años haciendo frente a una situación dificilísima. Bueno, cuando fue la intervención, o sea, antes del golpe, a partir de la intervención, el centro de estudiantes, el cuerpo de legados, dejó de funcionar en la facultad. En el colegio. Antes funcionábamos en la aula magna del colegio, nos reuníamos, grandes pelotes, todos los pibes, nos juntábamos ahí. Empezaban a haber reuniones fuera. Había distintas orientaciones. El día que a mí me meten en Cana con mi volante de la TERS, y había conmigo un pibe que llevaba los volantes de las juventudes políticas, que era frente, o llamémoslo así, de la FEDE con la Juventud Radical y la Juventud Peronista. O sea que había distintas organizaciones, algunas actuaban más enfrente, qué sé yo, pero en el colegio había organizaciones, había paramilitares. O sea, en el colegio estaba lo que habían sido celadores en una época, o que eran alumnos, o que eran gente simpática que estaba con uno, de golpe pasaron a ser, contaba la leyenda, estudiantes de la escuela militar. Incluso había matices, incluso había algunos mejores que otros, incluso había algunos que te decían, meté ese volante
escondelo porque si lo ve fulanito puedes tener un problema. Pero sí, bueno, y había, cada vez que entrábamos nos revisaban la carpeta, si no teníamos nada, abrir si tenías un bolso, abrí el bolso. Y había un régimen muy, no sé decir, dictatorial a la escala de un colegio, pero muy represivo. ¿Tenían miedo aquellos que militaban frente a esa Y situación? teníamos miedo, porque realmente fueron desapareciendo distintos compañeros nuestros, iban desapareciendo, insisto que desaparecieron algunos antes del golpe militar. O sea, en el golpe militar la cosa recrudece, por eso te digo a mí que el día del golpe me llamaron del partido, alguien, no me acuerdo, me vino la orden, decir, vos te vas de tu casa, y no fui el único, obviamente. Entonces hubo un cambio de fase, digamos, usando términos científicos, pero la represión venía de antes. Y ya en la época del gobierno militar, o sea, en lo que fue mi sexto año, fueron mi quinto y sexto, los 2 últimos años, ya la cosa era bastante más complicada. Y entonces toda la militancia pasó a ser extremadamente clandestina. Nosotros, los periódicos, yo te decía, el PTS vendía, el PST en aquella época, vendía el periódico en el kiosco al principio, y nosotros pasábamos los periódicos cortaditos en pedacitos y metidos adentro de atado de cigarrillo. Entonces yo te daba un atado de cigarrillo, dentro del atado, hojita por hojita doblado, estaba la prensa del partido. La militancia era así, nosotros nos reuníamos ya de antes del golpe, en casas de compañeros nuestros, para discutir de política, para ver qué hacíamos, qué sé yo cuánto, íbamos lo que llamábamos nosotros tabicados, o sea, sin saber dónde íbamos. Nos juntábamos en una esquina, íbamos a la casa de nuestro amigo mirando para abajo para que nadie supiera dónde vivía este amigo, y nosotros obviamente nunca tuvimos nada que ver con la lucha armada, nunca fuimos foquistas, como se dice, nunca estuvimos defendiendo, propiciando la lucha armada, ¿no? Pero bueno, sí, la cosa era complicada. O sea que, digamos, llegado el golpe... Y eso fue lo mismo durante los primeros años en la facultad. Varios de los que estábamos en el colegio, por lo menos recuerdo un par más, entramos después en esta facultad y ese mismo tipo de militancia mantuvimos los primeros años en la facultad. Por lo que me decís, llegado el golpe de Estado, de alguna manera vos o la organización a la que pertenecías tenían en mente lo que podía llegar a venir, porque muchos me cuentan que cuando llegó el golpe del 24 de marzo, algunos lo caracterizaban como un golpe más y no pensaban que podía llegar a desatarse el nivel represivo y la violencia tan desenfrenada que tuvo después. Bueno, eso fue muy, muy marcado con el PC. Hay mucho escrito sobre el hecho de que el Partido Comunista no previó de ninguna, para decirlo suavemente, consideraba que Videla era la dicta blanda, no previó de ninguna manera la escalada represiva que se venía después de la dictadura. Cierto, no había mucha gente muchos sectores políticos, quiero decir, ¿no? Más allá de gente individual, que no tenían, a mi juicio, y la historia lo probó, digamos, una caracterización correcta de lo que se venía. En cambio, la organización a la que yo pertenecía sí tenía una caracterización evidentemente muy, muy aguda o muy correcta, al punto te digo que unos meses antes, no recuerdo exactamente, a lo mejor un año antes, durante la época de la AAA, se cerró el local y al poco tiempo que cerrado el local le pusieron una bomba. Igual, aunque estaba cerrado, era nada más que una casa vacía y fueron y le pusieron una bomba. Entonces, el haber previsto ya la situación, si no hubiera cerrado el local, capaz que mataba 5 tipos la bomba esa, de gente que estaba dentro. Y así como me fui yo, hubo muchos que nos fuimos de casa. Yo tuve la suerte de que nunca me vinieran a buscar, pero sé de alguien con quien, había sido compañero mío de Buenos Aires, después fue compañero mío acá en la facultad, con quien nos sentábamos en los bares así, diciendo no podemos estar en casa, que embole es esto, y a él lo fueron a buscar. Fue la cana, grupo de tareas, a buscarlo y no estaba. Y se salvó porque no estaba. Tengo una pregunta puntual. Cuando te llevan en cana vos previamente con el tema de los afiches, como vos me dijiste, ¿suponías que te podía pasar, en esa época que fue antes de la dictadura, que te podía pasar algo más grave que ir preso, o todavía en esa época no se creía que algo así pudiera suceder? Yo no sé si en ese momento lo suponía. A ver, en el mismo momento nos agarran a 3 personas.
a mí, a este pibe que yo te decía tenía volantes de las Juventudes Políticas, y a una piba que estaba con un Evita Montonero. Y yo no recuerdo si estábamos los tres en el rectorado o estaba yo y los otros estaban afuera cuando el rector dice llamen a la segunda. Cuando bajamos desde el rectorado a la puerta del colegio, alguien, algún senador, algún preceptor, le dice a la piba, vos andate. Y los que llegamos a la comisaría somos los dos varones. Si le dice vos andate porque sos mujer y a lo mejor te pasan cosas que a las mujeres le pasan que a los hombres no, o vos andate porque vos estás más comprometida porque vos tenés el periódico de los montoneros, no sé. Pero evidentemente el tipo se apiadó de la piba de 15, 16 años y dijo, a esta mejor que se vaya, y no la llevaba a la comisaría. Yo tenía la suerte, si se quiere, mi abuelo era comisario retirado, comisario inspector retirado de la Policía Federal, y mi viejo laburaba en la otra cuadra. Cuando yo salgo, hay una multitud de unos 50 pibes que se enteraron que nos tenían, que nos ven salir, uno de ellos es un amigo mío, compañero, que sale corriendo, le habla a mi viejo, y a la media hora estaba mi abuelo en la comisaría, sentado tomando mate con el comisario de igual a igual, diciendo qué barbaridad estos chicos, las pelotudeces que hacen. Con lo cual no estuvimos mucho tiempo en la comisaría. Lo que no impidió que nos metieran en calabozos separados, cosa que no se podía hacer con un pibe de 16 años o 15 años. A mí me metieron en un calabozo yo solo, y supongo que al otro muchacho que estaba conmigo lo mismo. Y yo recuerdo algo como que simulaban que le pegaban a alguien al lado. Yo escuchaba como si alguien se quejara de que le pegaban, que para mí siempre fue una simulación, a ver si nos metían miedo. Había desaparecidos en esa época. Yo no recuerdo exactamente lo que sentí en ese momento cuando me llevaron. Siempre estuve en blanco. Me sacaron en un patrullero del colegio frente a un montón de testigos. Y me llegaron a la comisaría que quedaba, no sé, a 10 cuadras del colegio. Sigue estando ahí. Y al poco tiempo llega mi abuelo. O sea, nunca estuve chupado. Pero bueno, sí, en el momento del golpe hubo miedo. En ese momento, cuando yo estoy detenido, va un compañero nuestro de organización, o sea, un compañero mío del colegio que militaba conmigo, a mi casa, permiso, le dice a mi vieja, y se lleva todo material comprometido que yo podía tener, la prensa, algún libro raro, se lleva todo lo que había, limpia la casa, como decíamos en esa época. Mi vieja todavía se acuerda, cada vez que lo ve, porque sigue siendo amigo mío esta persona, cada vez que nos vemos en algún lado le dice, vos sos el que viniste a limpiar la casa cuando a Pablo lo llevaba. O sea, en ese sentido teníamos todo bastante aceitado. Pero nos cuidábamos, había cualquier tipo de actividad y había una persona que no cumplía la actividad y que se quedaba en un teléfono, y cuando la actividad terminaba todos teníamos que llamar y decir, vamos a hacer una pintada, acá estamos, llegué a mi casa tranquilo, sano y salvo, y iba tachando así, decía, bueno, todos están tranquilos en su casa. Teníamos ese tipo de controles que empezaron en esa época y, insisto, que siguieron en la dictadura. Yo recuerdo pintada cuando vino el Papa en el medio de la posibilidad de la guerra con Chile, plena dictadura, y haber salido a hacer pintadas, por Floresta, me acuerdo. Y bueno, y teníamos ese tipo de controles, ¿no? Y Pablo, en el medio de esos controles, ¿cómo hacías para seguir estudiando? Porque entiendo por lo que me contás que año 76 vos seguiste y después te dejan libre y tenés que dar exámenes, o sea que vos estando marcado igual tenías que volver, imagino yo, me contaras al colegio a dar los exámenes. Sí, a ver, yo no estaba tan marcado, entiendo yo iba sin miedo de que me chuparan en el colegio, digamos. Yo entiendo que, o sea, no consideraba estar tan marcado. En el momento del golpe, bueno, nadie sabía la extensión, o sea, evidentemente la suposición que tenía, digamos, los que eran responsables de la seguridad de los militantes, evidentemente la suposición es, se va a venir una raza y se van a llevar esto que venían haciendo, porque ya viene desapareciendo gente. Ahora va a pasar a ser institucional, lo cual efectivamente fue, y probablemente en estos primeros días o en estos primeros tiempos se lleven un montón de gente. Entonces, por la duda, como no sabemos hasta cuándo, todo aquello que tengamos la más mínima sospecha que se pueden llevar, que se vayan de su casa. Y así como esta otra persona que yo te digo, efectivamente lo fueron a buscar, y a mí no, bueno, más vale pecar de exagerado que decir no, no, y después equivocarte.
Después, bueno, evidentemente hubo algún tipo de comprensión mejor de qué era lo que podía ser más comprometedor y qué no. Y en mi caso yo volví en algún momento, no sé cuánto tiempo después, no recuerdo, algunas semanas de haber estado fuera de casa, volví a mi casa. Bueno, y seguí yendo al colegio y después vine acá a la facultad. ¿Cómo decidís venir a la facultad, a hacer física, ¿no? ¿Cómo tomás esa decisión? ¿Cómo lo elegiste? Bueno, yo elegí física porque tuve seguramente buenos profesores de física en el colegio y me interesó de entrada. La verdad que yo estuve dudando, no muy seriamente, entre física y antropología. Al final me decidí por física. Después, mientras hacía física acá en la facultad, estuve estudiando cine también, durante más o menos el primer año. Pero la verdad que no, yo tenía una vocación evidentemente marcada ya desde probablemente cuarto o quinto año en secundario, yo hice 6, ¿no? Así que no fue un dolor de cabeza para mí decidir. Y no tuve, como terminé dando libre en el Buenos Aires, no tuve examen de ingreso. Claro, que se había ya puesto. Que se había puesto para los que, pero no para los Buenos Aires Belén, teníamos un año más, ¿no es cierto?, de secundaria. O sea que en ese momento yo tuve que decidir, un mes antes, porque en diciembre empezaban los exámenes, ¿qué hago? ¿Me voy a rendir quinto a otro colegio, que me va a resultar un poquito más fácil, y del examen de ingreso, o rindo sexto acá, libre, todas las materias, y me ahorro el examen de ingreso? Y bueno, y finalmente me decidí por las materias, y las di materias. ¿Con qué facultad te encontraste, Pablo, cuando ingresaste? ¿Año 78? Y yo entré en el 78. Y la facultad en cierto sentido era un poco una continuación del colegio, en este sentido del que estamos hablando nosotros, ¿no? Te revisaban a la entrada, había una situación bastante represiva. Me encontré con mis compañeros de militancia, o sea, había compañeros de la tercia en ese momento más grandes que yo, que estaban en la facultad. Uno de ellos era este pibe que te digo yo, que lo fueron a buscar a la casa, bueno, no lo encontraron. Había alguno que vino conmigo, digamos, desde Buenos Aires, así que ya en ese momento empezamos a militar, mantuvimos la militancia acá en la facultad. También yo entré con un grupo de compañeros, hubo muchos de Buenos Aires que entraron ese año, en las distintas carreras, no solo en física, con lo cual ya en primer año armamos un grupo de gente, digamos, no todo de la misma militancia política, pero gente de izquierda, progre, qué sé yo, que empezamos a estudiar juntos y jugábamos al vóley en el campo de deporte, jugábamos al truco entre materia y materia, digamos. En ese sentido se hacía llevadero, digamos. Pero había un control, si vos querés, policial muy importante, en particular en la puerta. Yo te decía que estudiaba cine. Una vez entrando acá al pabellón 2, venía con un bolso, yo venía venía de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, lunes, miércoles y viernes. Después jugaba al vóley a la noche, acá en el gimnasio, y venía con la ropa de deportes. Me revisan el bolso, por supuesto, siempre te revisan el bolso, y me sacan un libro que yo tenía conmigo de montaje cinematográfico. Y el pobre caná quedó humillado. ¿Y esto qué es? Y estaba lleno de dibujitos y de croquis, y no sé, habrá pensado que era para armar una bomba, la verdad que no sé. Así que estuvo como 10 minutos mirando qué era. Bueno, una parecida, cuando yo estaba en el secundario, estaba en una época, hacía changuitas así tipo Che Pibe, y yo era muy lector en esa época, andaba con el blazer del secundario y siempre un libro en el bolsillo. Y me siento en el Banco Nación, Casa Central, ahí en la Avenida Mayo, que en esa época la parte de adentro del Banco Central era un hervidero de gente, y me siento mientras espero que me llame para cobrar un cheque con un libro así, y se me acerca un cabrón y me dice, ¿qué está leyendo? Porque además trataban de usted, ¿no? Yo tenía 16 años, trataban de usted. Y entonces le muestro el libro y estaba leyendo Rojo y Negro, de Stendhal. ¿Qué está leyendo? ¿Y esto qué es? Bueno, le digo, es una novela francesa, siglo XIX. Se quedó duro, a ver, rojo y negro. ¿Qué colores elegiste? No era Madame Bovary, era rojo y negro. Pero bueno, pasaban esas cosas también, ¿no? Había algunas cosas que ya caían en el ridículo. ¿Y policía en el pabellón 1 había como una semicomisaría como había en el 2? ¿O? Yo no recuerdo en el 1. En el 2, no sé si me apresuro mucho, pero nosotros después, en la facultad, fue la primera facultad en la que hubo elecciones de centro estudiantes.
todavía bajo la dictadura, en 1982. En ese año hubo elecciones en 3 facultades, creo que eran exactas, que creo que fue la primera, después ingeniería, y no me acuerdo cuál era la otra. Y bueno, en ese momento, yo era candidato a presidente del Centro Estudiante por la TERS, no ganamos. No fui presidente del Centro Estudiante, y estábamos todos en el bar del Pabellón 1. Perdón, del Pabellón 2, del Pabellón 1 también, pero en este momento estábamos en el bar del Pabellón 2. En el bar del Pabellón 2 había una mesita de cada una de las agrupaciones, como hay ahora, donde cada una de las agrupaciones tenía su volantito con su propuesta y qué sé yo, en plena dictadura. En algún momento, no sé muy bien por qué, alguno de los canas que andaban pululando por acá decidió que yo había hecho algo que sobrepasaba algún límite. No sé por qué, y me, digamos, arrestó. Y me llevó a la comisaría que tenían acá, que estaba instalada donde está ahora el bar de hombres al lado del comedor. Ese bar estaba dividido al medio, no sé si ahora están los dos sectores habilitados, pero viste que hay 2 sectores. A veces están los 2, a veces hay uno. Bueno, el sector más cercano al bar era la comisaría. Entonces me llevan ahí, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo qué pasó, ni siquiera estaba yo muy asustado, debo decir, porque además a los 2 minutos estaban los compañeros de todas las otras organizaciones, y algunos de la mía supongo que también, porque estaban todos en el bar, parados en la puerta, porque ¿cómo puede ser? Estábamos hasta hace 5 minutos todo bárbaro, todo bien, y de golpe pasó esto. Pero bueno, la comisaría estaba ahí, por lo menos en el 82. En el 1 no recuerdo que hubiera habido. Pero, por ejemplo, qué sé yo cuando fui a hacer lo que en aquella época era el laboratorio 2, para física, hoy sería el Labo 6 y 7, yo lo hice acá, pero con gente de la Comisión de Constituyentes, de la Comisión de Energía Atómica. Y para ir había que pedir un certificado de buena conducta, para poder asistir, esto habrá sido 80, para poder ir a la comisión. Entrabas a la comisión y te revisaban. Y yo recuerdo que una vez le pregunté, entrabas a la comisión, te revisaban, y cuando salías te revisaban. Y yo una vez le pregunté al tipo que me revisaba, un tipo de seguridad, le digo, no sé si era Cana o Milico, no recuerdo qué, ¿por qué me revisa cuando salgo? Porque cuando entro, para que no traiga una bomba, bueno, se entiende. Cuando salgo, bueno, para que no se robe el plutonio. Y entonces le digo, pero ¿y qué forma tiene el plutonio? Es un tubito de ensayo con una tapita, es un alambre, es un bloque de metal. ¿Qué es lo que está buscando? Como si yo pudiera llevar un pedazo de plutonio en el bolso. Y se quedó un poco duro el tipo, claro, ¿no? Yo creo que esa noche había ido a casa pensando, ¿y para qué mierda lo revisamos? Porque evidentemente la consigna era revisen a la entrada y a la salida. Había muchas cosas, así como había cosas terroríficas, había cosas que eran medio absurdas. Y para años 78, 79, en tus primeras etapas de cursada, ¿viste, sabías que había service en las aulas? Y era Vox Populi, y había algunos que claramente no se condescendían con el típico nerd que estudia física en exactas. Vos te das cuenta hoy. Imagínate en aquella época, que vino con traje y zapato lustrado y bigote, probablemente no sea un estudiante. Y bueno, nos apartábamos, lo releábamos, qué sé yo, no hablábamos con él. Sí, esas cosas pasaban. En esos años, lamentablemente, desapareció gente de la facultad. Uh-huh. Vos como estudiante, tus compañeros de esa época, ¿les llegaba esa información? ¿Cómo la manejaban? Si es que les llegaba. Porque me imagino que no debe ser fácil. Yo era un ultramilitante mezclado con ultramilitantes. A nosotros nos llegaban. Yo no te puedo decir al común de la gente. Nosotros lo hablábamos. Incluso el grupo de personas con el que yo no estaba, aquel que no militaba, había militado o estaba cerca, o nosotros sabíamos entre nosotros con quién nos movíamos y con quién hablábamos, y sí, a nosotros nos llegaban esas cosas. De militantes, compañeros nuestros de organización de otras facultades, porque a veces uno tiene reuniones no solo con la gente de esta facultad, sino que se reúne con gente de otras facultades. Nosotros eso lo sabíamos. ¿Y alguna vez evaluaron la posibilidad de hacer algo con eso? A ver, en general lo que se podía hacer tenía que ver con, o sea, lo que podía hacer para liberar a alguien, me parece a mí, tenía que ver mucho con la reacción en el extranjero.
Si vos te fijás, la gente que no solo, o sea, yo te puedo contar algunos de mi organización, pero gente más famosa como Alfredo Bravo, que fue chupado, bueno, fue liberado por la presión que existía en la opinión pública extranjera. Entonces terminaban apareciendo. Y bueno, algo parecido se ha replicado, o sea, mi organización lo ha hecho y hubo gente que desapareció y reapareció en función de eso. No era que podíamos organizar una marcha en decanato para pedirle a Sardini que liberaran a alguien o que apareciera alguien. Digamos, las cosas se podían mover mucho más, a un nivel mucho más aparato, mucho más, opinión pública, ¿no? ¿Y cómo manejaban el tema de la militancia en esos años? Pues vos, como decís, tenías un grupo de compañeros, pero evidentemente estaba prohibida la actividad política en general, en la facultad en particular. Si trascendía actividades o reuniones, corrían peligro. ¿Cómo lo manejaban? Era, si querés, peor que eso. Estaba prohibido pertenecer. En esa época estaba prohibido pertenecer al Partido Obrero. En esa época la política obrera estaba prohibido pertenecer a ciertas organizaciones. Entonces vos podías caer en cana porque pertenecías, aunque no hubieras ni repartido un volante. Había una diferenciación entre organizaciones, porque el Partido Radical estaba suspendido, no me acuerdo el término técnico. Pero si vos tenías la ficha de afiliación del Partido Radical, no cometías ningún delito. En cambio había una lista de organizaciones que, si vos nunca tuvimos ficha de afiliación, pero si hubieras tenido una ficha de afiliación o te hubieran dicho vos pertenecés al PO, bueno, vos vas en gana por pertenecer al PO. Era tan complicado como eso. Y bueno, la militancia era muy clandestina, es lo que yo te digo, los periódicos metidos en el paquete de puchos, ir a las casas de los compañeros tabicados. Y bueno, yo conocí a fulanito que parece piola, y bueno, a ver, fíjate si... No es que podés decir, hola, ¿qué tal? Mirá, yo estoy en la TERS, mucho gusto, querés comprarme el periódico, ¿no? Porque podía ser cana, o a lo mejor no era cana, pero a lo mejor le comentaba a alguien y a vos podías tener algún problema. Los primeros años fueron muy duros, después se fue relajando un poco. En algún momento algunas organizaciones sacamos revistas de ciencia, pero con una orientación. Nosotros recuerdo que entrevistamos para una de esas revistas a Westerkamp, que era un físico que tenía una militancia en derechos humanos importante. La FEDE también tenía algunas, quiero decir, creo que llamaba doble hélice en biología, tenía algunas por carrera, y nosotros teníamos algunas, intentamos hacer algo parecido en algunas carreras, no en todas. Pero bueno, había una militancia de ese estilo, digamos. Y bueno, y eso después desembocó en el hecho de que tuviéramos las primeras elecciones de centro estudiantes de toda la universidad, ¿no? Y en esa época nos juntábamos. Primero hacíamos asambleas en Unión de Benevolenza, que eran Bartolomé Mitre y Riobamba, creo, por ahí. Se llegaron a hacer asambleas en la facultad, en el aula magna. Recuerdo una en particular en la magna del 1, creo que en la del 2 también hicimos alguna vez. Y bueno, obviamente si íbamos a hacer las elecciones y las urnas estaban acá y las mesitas estaban en el bar y qué sé yo, no es que la gente iba a votar a otro lado. Y bueno, eso fue un año antes de que terminara la dictadura, ¿no? ¿Cómo era estudiar? O sea, en el medio de todo eso vos estudiabas, dabas materias. ¿Cuál era la situación de la facultad? ¿La situación represiva había afectado, digamos, el nivel académico? ¿Cuál era la situación del departamento de física? Yo no estuve antes, entonces no te puedo decir afectó el nivel, el nivel era menor. Había algunos profesores claramente que tenían un nivel muy deficiente. Había algunos que tenían una onda bastante milica, recuerdo, 3 o 4. Y había otros que no, qué sé yo. Claramente hay alguna de las materias que yo hice que podría no haberlas hecho y no hubiera perdido nada.
había un profesor de nuclear que era exclusiva acá y exclusiva en la Universidad de Montevideo, imagínate. ¿Cómo podía ser para tener exclusiva una acá y otra en Montevideo? Pero, qué sé yo. Yo no estoy descontento con el nivel de lo que yo estudié, más allá de algunos casos puntuales. ¿Y en alguna materia te pasó que por tu militancia, si es que un poco trascendía o se sabía, te hubiera llevado a perjudicar? No, yo fui lo suficientemente discreto, me temo. Supongo que en algunas sí, porque había alguna gente que claramente tenía mucha afinidad con los milicos. Yo, profesor de física 1 tuve yo que claramente tenía bastante afinidad. Había gente de derecha que probablemente si se hubiera enterado, capaz que me denunciaba, si se enteraba que yo militaba, que era tan zurdo. Pero no, yo no tuve ningún problema. Y la verdad que estudiamos, reconozcamos que militábamos lo que podíamos, tampoco era que la militancia, o sea, los que yo veo a los compañeros, a los pibes que militan ahora y les chupa mucho más tiempo, porque nosotros tampoco era que podíamos hacer tanto en esa época. Como que la militancia era un trabajo muy molecular, muy de mantener lo que tenemos, mantengámoslo mientras pasa la noche. Era un poco eso. ¿Vos recordás algún hecho represivo que te haya pasado a vos? Me contaste ese el año 82, pero digo previamente a vos o a alguno de tus compañeros o en conjunto que hayan ocurrido en la facultad. No, la verdad que no recuerdo. No quiero decir que no, también puede ser que no me acuerde, hace muchos años. No, nada muy grave, porque obviamente si hubiera sido muy grave lo recordaría. O sea, nada que yo recuerde de primera mano. O sea, yo sé que hubo desaparecidos, eso lo sé, pero no lo vi. Nada que yo haya estado de primera mano. Había un ambiente permanente, represivo, eso que yo te digo, que te revisaban, que veías tipo, que vos decís, ¿qué está haciendo acá? Exactas era una facultad de izquierda. Exactas siempre fue una facultad de izquierda. Era una de las facultades que en las últimas elecciones antes del golpe el centro estudiante lo había ganado la izquierda. No era una facultad peronista. Entonces, en ese sentido, supongo yo también... A ver, eso tenía algo bueno y algo malo, digamos, ¿no? Porque eso me pasó en el secundario también. Había años en los cuales tenía mucha fuerza la juventud peronista y de esos años desaparecieron muchos pibes. En cambio, en el año mío, a la mañana teníamos más fuerza nosotros de la terza, a la tarde tenían más fuerza por ahí los de la Fede y desaparecieron mucho menos. Entonces también eso probablemente haya tenido que ver con lo que ocurrió acá comparado, no sé, filosofía. Pablo, ¿vos creés que en la dictadura, o sea, me hace pensar esto que decís de la revisión del bolso, incluso que no era acá, pero no importa la entrada, la salida, esa lógica, más allá de que te quiera o no encontrar algo, que uno estaba avisado, probablemente ya venía preparado, ¿crees que tenía que ver con la idea de introyectar el temor, la vigilancia permanente, que uno se sienta permanentemente vigilado aunque no sepa de dónde? Claramente tenía esa función. Lo que no tengo mucha idea es hasta qué punto el tipo que estaba acá dirigiendo la guardia podía llegar a pensar tan profundo, porque la verdad que no eran gente muy inteligente. No te estoy diciendo los grandes represores. No, imagínate al tercer subcomisario que mandan a decirle, vos cuidame el pabellón 2. Claramente tenía un poco esa función. Estate atento porque nosotros te vamos a estar vigilando, no podés hacer cualquier cosa, ¿viste? Por un lado te atemorizan y si vos no les tenés miedo, por otro lado sabés que te tenés que cuidar y que hay cosas que no podés hacer tan abiertamente, te cuestan más. Seguramente esa función la cumplí. ¿Y el clima de la facultad había miedo? Más allá de que vos o los más militantes, ¿no? ¿Se sentía eso o no? Yo no recuerdo. Yo la verdad que recuerdo los primeros años de la facultad como una época de prudencia en cierto sentido. Y después nosotros la pasábamos bien. Éramos pibes, teníamos 17, 18 años, 19. Te digo, jugábamos al vóley. Y los que estábamos juntos, o habíamos militado, o militábamos en algunas agrupaciones, más o menos nos cuidábamos mucho, pero así temor, la verdad que no recuerdo. ¿Cuándo empezó a aflojar la cosa? ¿A partir de la guerra de Malvinas en el 82, antes? No, yo creo que un poco antes ya empezó a aflojar.
yo creo que las revistas las sacábamos ya un poquito antes. Eso requiere un poco, ¿viste? Porque aunque vos vayas a decirle, querés esta revistita de física, es algo que en el 77, 78 no hubiera sido posible, no hubiera sido impensable. Yo creo que la situación empezó a aflojar un poquito antes. Capaz que ya no te revisaban, yo no me acuerdo. Yo no creo que el tema de que te revisaban a la entrada durara acá en la facultad. En la comisión es otra cosa, pero en la facultad capaz que te revisan hoy en la comisión. No sé yo, andás a ver. Por lo menos seguro que para entrar te piden un documento del auto, te da quién va a ver, algo te piden si entras a Constituyentes, ¿no es cierto? Siempre hay un grado más, si se quiere, de seguridad. Pero yo creo que ya en los últimos años no te revisaban tampoco, no te lo juraría, pero yo pienso que tendrías que buscar a alguien que haya entrado más tarde todavía, a ver si lo recuerda. Entonces yo creo que ya empezó a aflojar antes. Sí, ya con lo de Malvinas claramente, bueno, y por eso pudimos hacer las elecciones, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de organizar elecciones? En el sentido de cómo se les ocurre que la situación estaba en un punto tal que imagino que poder forzarlas de alguna forma. Sí, la verdad que no sé cómo se nos ocurre. Sé que empezamos con las reuniones de centro de estudiantes, que empezamos, eso que yo te decía, que empezamos organizándolas, al principio se hacían fuera de la facultad, en particular recuerdo en Unión de Benevolencia, y se ve que a medida que nos íbamos moviendo, íbamos entrando en confianza, probablemente íbamos tanteando, íbamos viendo que había algunas cosas que se podían hacer. Habremos organizado alguna asamblea acá y vimos que no vino la gana de disolverla, ni hablemos de llevarse a alguien detenido. Y había mucha gente, el aula magna llena, con gente en los pasillos. O sea, andá a hacer una asamblea ahora con el aula magna llena, pero pedirle al centro que organice una asamblea con el aula magna llena. Era un periodo muy militante, todo ese periodo fue muy militante, incluso después que sube Alfonsín, toda esa época fue una época muy militante de muchas agrupaciones. Y habremos ido tanteando el horizonte y te digo, al mismo tiempo hubo en otras facultades, un par más de facultades, un proceso similar, en particular ingeniería. Y entonces se habrá visto que, bueno, evidentemente el gobierno o las autoridades de la universidad no estaban resueltas a reprimir, como si hubiera sido unos años antes. Y bueno, y nos fuimos animando, ¿no? Supongo, la verdad que no recuerdo haber tenido una gran reunión en marzo y haber dicho, bueno, este año hacemos las elecciones, vamos a hacer así. Claro, se iba aprobando. Yo creo que se iba aprobando, sí, yo creo que se iba aprobando. Me imagino que debe haber sido emocionante esa primera asamblea que habrán hecho, ya sea en el 1 o en el 2. Sí, yo creo que sí, fue muy yo me acuerdo de la asamblea del pabellón 1, de la magna del pabellón 1, me acuerdo, era un montón de gente. Y nosotros veníamos de asambleas que se hacían en Unión de Benevolencia, que a lo mejor juntaban 100 personas. Ponele, con toda la furia, digamos, había que irse, o sea, era un sábado a la tarde y nos juntamos allá. No era lo mismo que decir a las 5 hay asamblea acá. Por un lado eso. Y después, bueno, ver el aula magna llena de pibes enardecidos, y toda la dinámica de asamblea, después yo que había vivido las asambleas del colegio, que eran también, viste, el claustro central lleno de gente, ver eso después de varios años, sí, evidentemente es como decir, sacamos la cabeza del otro lado del túnel, ¿no? Pablo, ¿te gustaría agregar algo más que no te haya preguntado? No, nada, de alguna manera me hiciste acordar, o sea, me hiciste recordar, porque yo por ahí lo tenía un poco sumergido. Desde que me dijiste de esto yo me puse a pensar, ¿y qué recuerdo yo de aquella época, no? Yo también pensé, bueno, hace muchos años, ¿no? ¿Y qué opinas del proyecto en sí, de que la facultad pueda llevar adelante este espacio de memoria y de recuerdo de aquellos años? Bueno, me parece piola mantener la memoria, ¿no? Este hecho que te digo yo de que las elecciones en exactas fueron las primeras de toda la UBA, seguidas por muy poco tiempo por alguna otra facultad, pero me acuerdo que hicimos, es más, me acuerdo el recuento en el Colegio de Arquitectos, o sea, ni siquiera hicimos el recuento de los votos acá. Me parece que es algo que se había olvidado de alguna manera, ¿no? Me parece que es un hecho notable de nuestra facultad en el retorno a la democracia o en la salida de la dictadura, ¿no? El hecho de que hayamos sido pioneros en esto. Después ganó la franja, como toda la universidad, ¿no? Eso era la época de la franja, por eso después Alfonsín también gana Alfonsín, es la época en que la franja ganó, si no todas, prácticamente todas las facultades.
Incluso hasta refresqué bien la fecha. Bueno, el hecho de que nuestra facultad había sido pionera en eso era lo que a mí me había quedado medio escondido. Y bueno, me parece que es algo que es interesante para que la gente sepa y para conservarlo, ¿no? Bueno, Pablo, te agradezco mucho.